Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Hoy quiero hablarle de una escalera. Me puse a pensar en estos días acerca de lo que es crecimiento espiritual. El enfoque es ese, crecimiento espiritual. Y si hay algo que representa crecimiento porque va hacia arriba, es una escalera. Una escalera tiene escalones, peldaños llamamos más bien, ¿no? Y a veces los peldaños representan algo. Cuando, por ejemplo, usted en la vida avanza en su carrera profesional, empieza tal vez en una posición, le promueven y sube a otra y a otra. Usted dice, estoy subiendo peldaños profesionales. Y he sabido de testimonios de personas que empezaron muy, muy abajo y terminaron siendo el gerente, el manager de la compañía. Allá en mi país hay un caso de un hombre que empezó siendo el conserje, empezó como el conserje en una institución de mi país. Y fue subiendo, estudió, después fue oficinista, después fue abogado, después fue juez y actualmente es el director de toda la institución en la Corte Suprema de Justicia en mi país. Wow. Espiritualmente, preguntémonos, ¿estamos subiendo peldaños o nos estamos quedando allí? ¿Nos estamos quedando como conserjes? Y no que no sea una profesión digna. Cualquier trabajo es digno y es bueno, pero el asunto es no estancarse, no quedarse allí. Se puede ir hacia más adelante. Pero para que haya avance, para que haya crecimiento, tenemos que dejar que Dios trate con nosotros. Y uno de los problemas o obstáculos para el crecimiento espiritual es que muchas veces le estorbamos a Dios. Dios quiere darnos más. Dios quiere que subamos esos peldaños de avance espiritual, de crecimiento, pero le estorbamos a Dios con nuestras actitudes. En el ejemplo que tengo hoy, voy a usar un personaje bíblico, Jacob, y una escalera que se le apareció a Jacob. El pasaje clave de la palabra hoy está en Génesis 28, 12 al 16. Génesis 28, 12 al 16. Nos relata esto. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Un poquito extraño, ¿no? Que durmiera en un día caluroso, donde hacía calor. Él estaba en el desierto, esa es la razón para que me entienda el contexto. Él andaba huyendo de ciertas cosas y estaba en el desierto. Tuvo que poner como cabecera piedras. Es decir, estaba incómodo. A veces Dios nos pone incómodos cuando quiere tratar con nosotros. Y dice que soñó. Yo siempre he hablado de que
Hay sueños por causa de comer mal o de acostarse mal, pero hay sueños que son de Dios, que revelan algo al carácter de uno. Y eso fue este caso. Soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. ¿Qué es lo que dice que tenía esta escalera peculiar? Tocaba la tierra y tocaba el cielo. Es decir, había una conexión terrenal, humana, y una conexión espiritual, celestial, como es la vida nuestra. Nosotros vivimos en esta tierra y estamos conectados a lo terrenal porque somos terrenales, pero necesitamos tener conexión con el cielo, no perder de vista el cielo. Estos días atrás, cuando predicaba en el funeral de mi hermana, yo le hablaba a la gente que atendió el funeral acerca de eso. No piensen que lo terrenal es todo, hay algo celestial que tenemos que buscar también. Pues bien, así era esta escalera, representaba eso también. Y dice aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Como le digo, no era una escalera normal la que él vio. Era una escalera en la cual había mover de Dios. Si ahí dice que ángeles bajaban y subían, eso quiere decir que Dios es un Dios que está activo arriba y abajo. Dios no está solo en el cielo haciendo sus cosas, Dios está en la tierra también haciendo sus cosas. Jesús dijo, hágase tu voluntad aquí en el cielo, allá en el cielo como en la tierra. Y si hay ángeles que suben y bajan, eso quiere decir que hay constante actividad espiritual. Ahorita mismo, alrededor tuyo, en nuestra atmósfera, en nuestro ambiente, hay ángeles, hay seres espirituales que están activos, moviéndose de arriba abajo para hacer cosas que Dios les ordena que hagan a tu favor, a tu favor. Los cristianos no idolatramos a los ángeles, no. Como algunos por ahí a veces caen en ese extremo. Pero sí reconocemos que son reales. Y sí entendemos que son ministros de Dios para nosotros. Yo no sé cuántos están conscientes de eso, de que usted tiene todo un ejército a su favor, que están delante y detrás y de usted, para servirle y ayudarle. Por eso dice, vio ángeles que subían y bajaban en aquella escalera. He aquí, Jehová estaba en lo alto de ella. ¿Dónde está Jehová? En lo alto. Porque Él es el que está viendo el universo, viendo el mundo. Él tiene control. Cuando dice que está en lo alto, quiere decir tiene control, tiene la visión de todo. Dios no se le pasa nada. Dios lo sabe todo. Eso es lo que implica esa expresión. Y dice que le declaró, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Jacob. Es decir, igual que a Moisés se le apareció y le dijo, yo soy el yo soy. Yo soy el eterno. Como hoy cantamos alguna alabanza hebrea y expresamos términos hebreos que los judíos usan mucho, como Yahweh, Adonai, Baruch, que tienen que ver con quién es Dios. Y los judíos no usan el nombre por reverencia. Ellos usan otros términos como estos, Adonai, Elohim, El Shaddai, porque quieren evitar mencionar lo sagrado del nombre. Pero Él se ha revelado, Él ha dado a conocer su nombre en Jesús, aunque ellos no lo quieran admitir, en Yeshua, nuestro Mesías. Ahora Él se les revela y le dice, yo soy ese Dios, Dios de Abraham tu padre, Dios de Isaac, y la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás del occidente al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Eso es una poderosa promesa. Aquí tenemos hermanas que están esperando un bebé, están embarazadas.
Una de las cosas que yo sé que ellas hacen, y sus esposos, las familias cristianas, es desde antes de que esa criatura nazca, declaramos que es una simiente santa, que es una simiente buena, que es una simiente fruto del vientre para bendición. Ningún padre, ninguna madre está dudando o anticipando que esa simiente va a ser un mal hijo, una mala hija, que va a ser un delincuente, que va a ser una mala persona. No, está anticipando que va a ser buena semilla, buena simiente. Y la palabra aquí declara que Dios de antemano le anticipa: tu simiente es buena, tu simiente es bendita. Declárenlo ustedes, las hermanas que están esperando, pero también los que ya tenemos hijos, aún los hijos que han nacido. Y aún si a veces andan medio desviándose de las cosas de Dios, diga: yo sé que esta criatura, este hijo, yo desde que estaban en mi vientre, desde antes que naciera, yo lo dediqué a Jehová, lo dediqué al Señor. Es simiente bendita. Y el enemigo no va a poder ganar la batalla con esa simiente. Amén. De hecho, también le dice que su descendencia se va a expandir. Se va a expandir. Yo ahora que estuve en mi país, algo que me llamó la atención durante el funeral y todo eso, fue ver a tantos sobrinos y ahora hijos de los sobrinos, también pequeñitos, más jovencitos y pequeñitos, que están creciendo con las cosas de Dios. Sobrinos que son creyentes, y algunos que andaban medio así, ahora se reconciliaron ese día ahí y me decían: tío, mire, yo estuve un poquito enfriado, sí, pero ahora voy a buscar más de Dios. Y esos niños de ellos van a ser impactados también por el testimonio de ellos. Hay una promesa hacia la descendencia entonces, cuando tú buscas el favor de Jehová. El verso 15 dice: he aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, volveré a traerte a esta tierra, no te dejaré hasta que haya hecho lo que haya dicho. Esa es otra promesa. No solo va a bendecir tu simiente, sino que va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Yo no sé a ti, pero yo creo que Dios a veces nos habla, ¿no? Y nos dice: mira, yo voy a hacer contigo esto y esto y esto y esto. Te declara algunas cosas que son muy particulares. Aquí te estoy hablando del trato de Dios personal. En este caso, el trato de Dios con Jacob. Pero ponle tu nombre. ¿Cómo ha tratado Dios contigo? ¿Qué te ha dicho Dios que va a hacer en tu vida, en tu ministerio, como sierva o siervo de Dios en la iglesia? ¿Cómo Él te quiere usar? Y si Él lo dijo que lo va a hacer, lo va a hacer. Si era pura emoción tuya es otra cosa. Pero si fue convicción del Espíritu Santo en ti, lo va a hacer, como se lo dijo a Jacob. Recuerde que cuando le dijo esto a Jacob, nadie daba nada por Jacob. ¿Cuáles eran las circunstancias de Jacob? Era un engañador, era un mentiroso, era un manipulador, andaba escapándose de su hermano que lo había engañado, un cheater, como dicen en inglés, era él, y lo había engañado y lo andaba persiguiendo la familia inclusive. Wow. Pero Dios puede cambiar esas circunstancias. El día que fui a Costa Rica, volviendo a esto de mi familia, había uno de mis sobrinos que tenía años que no veía al resto de la familia porque se metió en unos problemas con ellos. Y aún sus propios hermanos y todo no querían nada con él. Y me alegró tanto verlo ahora ahí, abrazándose, llorando, pidiendo perdón él, expresando deseos de hacer las cosas diferentes. Y los demás hermanos también expresándole lo mismo. Me recordó la escena de un Jacob que después de andar huyendo, como este sobrino mío, él andaba por otro lado del país y no lo veían hace, no sé, como 3, 4 años que no lo veían. Ahora que murió mi hermana se apareció y hubo una restauración, gracias a Dios. Pero era igualito a Jacob. Y yo le decía a él: mira, Dios tiene algo contigo, Dios tiene planes contigo. Y del que menos piensan tal vez es el que puede resultar el que Dios más va a usar. A veces. Yo me acuerdo en Texas, un pastor amigo mío, un pastor de Asambleas de Dios allá, hermano Rodríguez, Pablo Rodríguez. Este hermano me contaba: mire hermano, yo soy uno de mi familia, somos como 10.
Y yo fui el que más le di, como dicen, candela a mis padres. Fue el que más le di problemas a mis padres. El que menos pensaba a mis padres tal vez que iba a ser pastor, soy yo. Así que Dios puede usar al que menos se imagina el resto de la familia. Jacob es un caso igual. Jacob era el que menos esperaban que Dios usara. Y de él viene la descendencia de Israel. De hecho, el nombre Jacob es el nombre que Dios le dio. Después lo cambió el nombre, le cambió el nombre a Israel. Y por eso la nación de Israel está bajo esa cobertura especial de Dios. Por esa promesa que Dios le hizo a este varón. ¿Te das cuenta todo lo que está envuelto entonces en esta historia? Volveré a traerte a esta tierra. ¿Cuánto tiempo estuvo Israel, el pueblo de Israel, los descendientes de Jacob? ¿Cuánto tiempo estuvieron fuera de esa tierra? Si usted sabe de historia, fue en 1948 que finalmente las Naciones Unidas hicieron un decreto de reconocer a Israel como un estado y le dijeron: este es tu territorio. Se lo reconocieron, pero ya Dios se lo había dado mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que con las guerras y todas esas cosas los habían sacado de ahí y andaban esparcidos, y estaban en Polonia, y estaban en Rusia, y estaban en Alemania, y estaban por todos los países europeos y aún en América, en España, hasta en Puerto Rico hay lo que le llaman judíos sefarditas, ¿verdad? Y en Centroamérica y en México son descendientes de ese pueblo judío que fue esparcido por todo el mundo. Pero Dios les dijo: los voy a traer a tu tierra, ¿ves? Un día los voy a traer. En 1948 se cumplió esa promesa, literalmente. Y desde ahí para acá, ese es su territorio, oficialmente entonces. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y esa es la frase que también me llama la atención. ¿Cuántas veces hemos andado por la vida sin darnos cuenta, pensando que Dios no estaba ahí, y Él estaba ahí? Y Él estaba ahí. Entonces, Jacob se parece mucho a ti y a mí, se parece a nosotros. Hay elementos de su historia que se comunican con nosotros, ¿cierto? Una historia de engaños, persecuciones, revelaciones. Tal vez tú y yo hemos vivido algo de eso. Tal vez también hemos estado allí, en esas circunstancias. Tuvo una visión cuando estaba huyendo. Había comprado la primogenitura, como le dije, pero Dios tenía planes con él. Y aún huyendo, el pacto no se rompe. Dios hizo un pacto con él. Y Dios, cuando hace un pacto, Dios es un caballero y cumple sus pactos. Y un pacto que es concreto y específico que Él ha hecho contigo y conmigo es el pacto de la salvación. Por eso, si Él te dice: eres salvo, eres salvo. Y si el enemigo te dice diferente, ya saben por qué Él lo dice. Es padre de mentira, es un engañador, es un falso. Jacob se parece a nosotros entonces. Éramos indignos, éramos inmerecedores del pacto de Dios, éramos inmerecedores de las promesas de Dios, éramos inmerecedores de los beneficios de caminar con Dios, pero Él nos toma, nos transforma y nos hace dignos de estar ahora como parte de su propósito y parte de su plan. Amén. ¿Qué más? Es una historia fascinante, como le dije. Pásame la próxima, Jonathan. Porque tiene elementos muy humanos, pero elementos muy espirituales, muy celestiales también. Bueno, cuando él dice: soñó y vio una escalera apoyada en la tierra, eso está hablando de una revelación directa de Dios. A veces hay personas que dicen: pastor, Dios habla hoy, yo quisiera oír su voz. Pero a veces Dios habla de maneras más simples, quizás. Un sueño es una manera en que Dios puede hablar muy directamente a una persona. Y soñó, y la revelación que se le dio tenía que ver
con ese pacto que había sido dado atrás, tiempo atrás, a Abraham, a Isaac y después a él, a Jacob. Por eso hasta la fecha los judíos dicen eso. El padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque es una cadena consecuente que hubo en ese pacto. La palabra pasó por varias generaciones, pero tuvo su cumplimiento en base a un sueño. Si usted estudia las generaciones, las genealogías de la Biblia, va a ser muy interesante notar eso. Cómo a veces una generación no vio algo que Dios prometió, pero lo vio la próxima, otra más adelante. Y quizás tú también digas, conoces familias cristianas que siempre estaban diciendo, yo voy a ver la salvación en mi familia. Y tal vez murieron o se fueron y no vieron a todos los hijos o a todos los nietos o a todos los familiares en Cristo. Pero eso no quiere decir que no se va a cumplir. Dios puede hacerlo de una manera futura, en la próxima generación tal vez. Dios va a tratar con alguien dentro de ese núcleo familiar y va a cumplir esa promesa. Es una escalera simbólica entonces, una escalera que representa, como le digo, el contacto con Dios y el contacto humano. Dios no corta o no tiene lo que le llamaban los filósofos griegos, una dicotomía, una separación entre lo espiritual y lo físico. La Biblia no es en ese sentido igual que la filosofía griega, no. La Biblia habla de una conexión más bien, de un puente directo de comunicación entre Dios y el ser humano, siempre. Tú lo vas a encontrar por todas partes en la Biblia. Y Jesús es para nosotros ese puente, ese camino, ese medio. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, etc. Todos esos pasajes reflejan ese principio, esa verdad. Entonces, ¿cuál es tu escalera y la mía hoy? Si lo vemos desde ese punto de vista. Nuestra escalera es Cristo. Él es el que nos comunica directamente con el Padre. Cuando Jacob vino no existía eso. A nivel general los judíos no tenían esa relación. Tenían que ir al sacerdote, tenían que ir al templo, tenían que buscar al oráculo que le llamaban, al profeta, para que él hablara con Dios. Pero nadie más podía directamente conectarse con Dios. En contraste, tú y yo tenemos conexión directa. La escalera es Cristo entonces, en ese sentido. Sigue diciendo el pasaje, y aquí, verso 13, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y de Isaac. Ahí lo que resalto es cómo Jehová estaba en lo alto de la escalera. ¿A usted le dan miedo las escaleras? ¿Le da miedo subirse a escaleras? Hay gente que le da miedo. Yo de vez en cuando tengo que subirme al techo de mi casa a limpiar unas hojas que tira un árbol que tenemos ahí y ensucia siempre las canoas, las llena de unas hojas que tengo que limpiarlo. Y aunque usted no lo crea, si hay algo, una de las pocas fobias que yo tengo es a las alturas. No me gustan las alturas. Y aún a esa altura de la casa, yo estoy deseando terminar con eso rápido y bajarme de ahí. No me gusta. Humanamente hablando, a veces no nos gusta, pero es necesario subir. En lo espiritual es necesario subir. Y el que está arriba en la escalera, simbólicamente hablando, el que está arriba es Dios, es Jehová. Y si Él está arriba, no puedo tener temor de subir, porque Él va a estar conmigo. Espiritualmente, si Dios te ha llamado a alturas, si Dios te ha llamado a subir en el ministerio, a desarrollar tus dones, tu servicio a Él en diferentes maneras, no tengas temor de ir a alturas. Yo recuerdo cuando yo empecé, por ejemplo, en el ministerio y estaba pastoreando, y yo dije, bueno, voy a ser pastor el resto de la vida quizás, pero nada más. Un día un líder de la iglesia, un hermano, llega y me dice, Pastor José, ¿y tú no vas a ir al seminario? ¿No piensas estudiar más en el seminario? No, ya fui 2 años, ya estoy bien, le decía yo. Pero él me dice, no te conformes con eso.
Estudia más. Tú tienes pasta, me dijo. Tú tienes madera para ser un buen maestro, un buen profesor quizás en el futuro de un seminario. Y yo en ese momento le dije a este hermano, me quiere animar, yo sé que me quiere animar, pero yo no me veía como un profesor de un seminario en ese momento. Bueno, me animé y después terminé mi bachelor's degree. Después terminé mi Master's of Divinity. Y unos años después terminé mi doctorado, un PhD también en teología y filosofía. Eso es lo que yo tengo, para la gloria de Dios. Pero ¿qué tal si yo me hubiera puesto a pensar, no, esa escalera está muy alta, yo no subo a esa escalera? Estaría entonces limitando el potencial que Dios sé que me ha dado. Ayer yo andaba dando unas clases para una universidad cristiana allá en West Palm Beach. Era un grupo de pastores, líderes, y para la gloria de Dios, qué tremendo que Dios me pueda usar para entrenar a otros pastores y líderes, porque tengo experiencia en el ministerio y porque tengo esas credenciales también de estudios, porque no me dio miedo subir la escalera en cuanto al potencial que Dios me dio. Quizás lo tuyo no sea ser profesor de un seminario como yo, pero Dios tiene otro nivel para ti también en el área en que Dios te haya llamado. Tal vez la consejería, tal vez, por ejemplo, el ministerio de alabanza y adoración. Hay personas que están simplemente diciendo, yo nada más voy a cantar en la iglesia de vez en cuando, pero tal vez Dios te quiere llevar a otros niveles. Yo cuando veo, por ejemplo, a la hija de los hermanos aquí, a Alondra, cuando veo a estas muchachitas, digo yo, qué lindas ellas, qué talento tienen. Alondra es una que tiene una voz bien especial, que si Dios le abre puertas y camino puede llegar a grabar música, a hacer más de lo que uno se imagina o se espera. Si usted le pregunta a muchos de los ministros de alabanza y adoración que hay hoy haciendo conciertos por todo lado, empezaron así, con el ministerio de alabanza de la iglesia. Simplemente ahí, eran parte de ese grupo y Dios les fue llevando a otros niveles y a otros niveles. Tantas cosas que a veces nos limitamos, ¿no? Y Dios nos quiere hacer subir a otro nivel, la escalera, escalar. El llamado es escalar, hasta donde Dios nos quiera llevar. Amén. Otra cosa que tenemos que hacer es no huir más. No evadir lo que Dios te está diciendo que hagas. Eso es un problema muy común que yo encuentro en gente en la iglesia inclusive, que Dios les está persiguiendo hace tiempo. He escuchado testimonios de personas que me dicen, pastor, ¿sabe que Dios me viene persiguiendo hace tiempo para trabajar con niños? Dios me está persiguiendo hace tiempo para trabajar con mujeres abusadas. Dios me está persiguiendo hace tiempo para trabajar con los hombres. Dios me está persiguiendo hace tiempo para predicar o para ir al campo misionero. Me está persiguiendo y yo estoy evadiendo eso. Hello. Personas que están huyendo de un llamado, de una manera en que Dios les quiere usar. Ya no huyas más. No hagas como hizo Jacob, porque tarde o temprano Él te va a alcanzar. Te va a alcanzar. Te va a decir, aquí es donde te quiero. Amén. Yo lo he aprendido personalmente eso también. He aquí yo estoy contigo, te dice el Señor, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Podemos decir en un sentido sano de la palabra que Dios es terco con nosotros, obstinado en buscarnos. Es decir, cuando dice, a este es el que quiero, o a esta es la que quiero para tal trabajo, para tal ministerio, lo va a hacer. Te va a seguir tocando el hombro, la puerta de tu vida para ese llamado. Moisés le dijo en una ocasión, ¿por qué yo, Señor? Mira, yo no sé hablar, yo soy tartamudo, tengo 80 años. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué tienes en tu mano? Ve y háblale al faraón, yo voy a estar contigo. Y otros casos, Pablo en el Nuevo Testamento, Pedro era un pescador ahí que andaba nada más tirando la red y se había conformado con eso. No, estoy bien, Señor, aquí con mi negocio de tirar la red y pescar.
estoy bien, tranquilo, déjame aquí. Pero el Señor le dice, deja las redes y ven en pos de mí, te haré pescador de hombres. Yo he conocido testimonios de hermanos y hermanas que el Señor les ha dicho, deja ese negocio, yo te quiero usar en otra área. Y Dios lo va a hacer. No sé si está aquí ahora o es alguien que me está escuchando después a través de esta grabación cuando llegue a otras personas. Pero si Dios te está diciendo hoy, tira la red, suelta la red, yo tengo algo para ti, no lo resistas. No lo resistas. Amén. Dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Yo soy testigo de eso. Yo estaba bien tranquilo en mi país, sentado en una mesa de dibujo. Y yo me veía haciendo eso toda la vida. Yo les he contado que yo soy dibujante, soy diseñador gráfico. Antes de ser pastor, eso era lo que hacía. Trabajaba para una agencia de publicidad en mi país, muy reconocida, de muy buena reputación, tenía un buen salario. Me gustaba mi trabajo, estar sentado ahí todo el día haciendo arte. Y después irme para la casa tranquilo y nada más. Eso era lo mío. Pero empezó el Señor a hacer cosas que yo no esperaba. Empezó a tratar conmigo en otras maneras. Y iba a la iglesia y escuchaba mensajes y escuchaba testimonios. Y veía a los jóvenes y veía el mundo como está. Y algo me decía, José, hay muchos dibujantes, hay muchos diseñadores, pero te necesito a ti para alcanzar vidas en el campo misionero. Pero Señor, porque yo cuestionaba, Señor, no puede ser, estás equivocado. No soy yo. Un día sucedió una situación en mi trabajo en la que me pusieron entre la espada y la pared. Yo creo que les he contado esa experiencia, cuando me pidieron hacer un arte, un dibujo que iba contra mis principios de hacer publicidad para una compañía licorera, una cervecería. Yo no quise hacerlo y me echaron, me despidieron. Y cuando me despidieron yo dije, ahora sí, Señor, mira, ¿qué hago? Estoy recién casado, no tengo trabajo ahora. Pues en ese mismo tiempo también se aparecen unos hermanos de aquí de Estados Unidos buscando si había una pareja en Costa Rica que pudiera ir a reemplazar a una pareja de norteamericanos a Nicaragua para tomar un trabajo misionero ahí, porque los norteamericanos en Nicaragua corrían peligro por el asunto de que los sandinistas, los guerrilleros, los veían como enemigos, como agentes de la CIA. Entonces dijeron, vamos a ir a reemplazarlos con una pareja de hispanos, que los aceptan mejor y no hay tanto problema. Y me preguntaron a mi esposa y a mí, ¿quieren ir un año, nada más un año? Vayan a Nicaragua a terminar lo que ellos empezaron y después se regresan a Costa Rica. Terminamos 3 años quedándonos ahí en Nicaragua. Y plantamos 3 iglesias en Nicaragua, ahora hay como 5 o 6 con otras hijas que tienen. Y regresamos de Nicaragua y ya mi llamado o mi cosa ya no era la mesa de arte. Me metí al seminario a estudiar. ¿Por qué? Porque entendí que no podía huir más, que no podía evadir más ese llamado que Dios estaba haciendo en mi vida. Y además, durante esos años que estuve en Nicaragua, en situaciones muy peligrosas muchas veces, se cumplió esta promesa que estamos leyendo aquí. He aquí yo estoy contigo. Yo podría pasarme aquí contándole experiencias en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, en todo Centroamérica, porque vivíamos en Nicaragua, pero estábamos a cargo de toda la región. Me tocaba ir y ministrar, hacer campañas, predicar, entrenar líderes, trabajar con toda la región. Estaba constantemente yendo a Honduras, a Guatemala, a todos esos países. Era mi área de movimiento en esos años. Del año 75 hasta el año 80 que estuvimos allí. Y Dios cumplió su palabra, donde quiera que fueres, volveré a traerte a esta tierra, no te dejaré. Y lo hizo, no me ha dejado. Ahora, te cuento eso como un testimonio para que te lo apliques a ti. Yo no sé qué Dios quiere contigo, qué trato tiene Dios contigo, pero sí sé que tiene un trato contigo, porque Dios trata muy individual, muy personal con cada uno de nosotros. Y nada más te digo, te reafirmo,
Lo mismo que le dijo a Jacob: yo estaré contigo, yo te bendeciré, yo te abriré las puertas, yo haré lo que dije que iba a hacer. Aleluya. Entonces, me gustó esa frase que leí el otro día: no es dónde vas, sino con quién vas. Lo podemos decir de Dios, aquí me refiero a Dios. No es dónde vas, sino con quién vas, lo que hace la diferencia, ¿cierto? O como cuando tú viajas con tu esposa. Ayer que yo viajé con mi esposa allá a West Palm Beach, el viernes nos fuimos, regresé ayer, y yo le decía a ella: mi amor, ¿qué diferencia es cuando voy solo? Qué aburrido es cuando voy solo, manejando 3 horas ahí para abajo, y se me hace larguísimo el camino. Pero si ella va conmigo, disfruto mucho el viaje, porque no es a dónde voy, sino con quién voy. Y espiritualmente, mejor aún. Si vas con Dios, no importa dónde vayas, el asunto es que vayas con Dios y que Él te haya afirmado que vas a ir porque Él te llamó y te llevó a ese lugar. Yo tengo amigos, mi esposa y yo cambiamos un poco la dirección, nos vinimos a Estados Unidos y empezamos a plantar iglesias en Estados Unidos. Pero tengo amigos que estuvieron con nosotros en Nicaragua en esos años de trabajo misionero, y después de Nicaragua y Honduras y todo eso se fueron a otros países. Tengo amigos que están en China, que están en Indonesia, que están en las Filipinas, y todavía están haciendo lo mismo, plantando iglesias, pero en esas áreas del mundo. Y el otro día hablaba con uno de ellos, un hermano que se llama Daniel, y me decía: José, qué lindo es mirar para atrás y sentir que uno ha obedecido a Dios. Qué lindo eso. Tú puedes hacer lo que Jacob hizo, irte al desierto y tratar de escaparte, o puedes decidir: Señor, voy a obedecerte y voy a seguir los pasos que tú me digas que tengo que dar, porque quiero ir donde tú me dices que tenga que ir. Amén. Y quizás aquí en el área donde estás, si no es pastoral o misionero, pero por lo menos en el área de servicio en la iglesia, también se aplica eso. Señor, si esta es la iglesia donde tú me has traído para servir y desarrollar mi potencial, lo voy a hacer también. No voy a huir más, no voy a poner más excusas. Al menos yo le he dicho a mucha gente que viene a nuestra iglesia: aquí, si usted viene, lo vamos a ocupar, lo vamos a usar, porque es una iglesia en crecimiento, una iglesia pequeña, donde necesitamos la ayuda. No oí muchos amén, pero vas a trabajar en la obra del Señor si estás aquí con nosotros. Amén. Adelante, Jonathan. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Bueno, conecto muy bien con lo que acabo de decir. Jacob pensaba que donde él estaba no había nada que hacer. ¿Dónde estaba él? En el desierto. ¿Hay gente en el desierto? No, estaba solo. ¿Tú ves potencial en el desierto? ¿De algún negocio, qué sé yo? No, ahí no hay potencial. Es un lugar horrible el desierto. Y él probablemente pensaba: aquí no está Dios. Pero Dios estaba allí, en ese lugar, en ese desierto. La gente que yo conozco que actualmente ha triunfado es gente que ha pasado desiertos en diferentes áreas. He hablado con empresarios que empezaron su negocio, su empresa, de una manera bien simple, bien humilde. Un día hablaba con mi hijo Daniel, que me contaba un testimonio. Le acaban de dar un trabajo muy bueno a él, como gerente de un distribuidor de carros. Pero él dice que los dueños de ese distribuidor de carros tienen un taller mecánico y distribuidor de carros. Me decía él que son gente cristiana y que ellos empezaron con un lavacar, con un lugar de lavar carros nada más. Después le añadieron cambiarle aceite a los carros. Después le añadieron mecánica un poco, y fueron subiendo y subiendo. Actualmente dice Daniel que tienen unas instalaciones, unas facilidades tremendas.
y empleados, y que si alguien llega ahí no se imagina cómo empezaron, con un lugar donde lavaban carros nada más. Eso a nivel de una empresa, pero a nivel también de la obra de Dios. He conocido pastores, ministros que igual me pueden decir: mire, hermano, nuestra iglesia empezó allá en la esquinita aquella de aquel shopping center, ahí empezó nuestra iglesia. Y ahora tenemos este edificio, este templo, este lugar. Y hemos visto el crecimiento espiritual y numérico también. ¿Por qué? Porque los que tienen visión entienden que si Dios está allí, Dios está allí. Y que no depende a veces del contexto, no depende a veces del desierto, no depende de lo simple. Lo que pasa es que a veces la gente quiere venir a un lugar cuando ya está hecho todo. Quieren ir a una empresa cuando ya está gigantesca esa empresa y ser gerente de ahí, o qué sé yo. Pero no quieren pasar por el proceso del crecimiento. Muchos andan buscando una iglesia también donde ya esté todo hecho, donde sea una tremenda estructura, una mega iglesia. Pero no se sienten cómodos de venir a una iglesia, menos como la nuestra, donde hay que enrollarse las mangas y evangelizar y participar y envolverse y comprometerse en el crecimiento de esa iglesia. Aquí no hay de eso. Los que están aquí demuestran que están aquí por eso. Pero hay algunos que tal vez vienen y se van por lo mismo, porque no están dispuestos a pasar ese proceso, porque no ven a Dios en ese lugar cuando Dios está allí. Como dice aquí, que Jacob pensaba que Dios no estaba allí, pero Dios estaba allí. Hay que cambiar esa mentalidad. Dios está donde hay gente que le ama y que le busca. Dios no está donde hay un ambiente bonito necesariamente. El desierto no era un ambiente bonito, pero Dios estaba allí y él lo llegó a entender en ese momento, después de esa revelación que Dios le dio. Aprendamos de Jacob. Aprendamos de Jacob. ¿Qué nos toca entonces? Nos toca seguir escalando. Seguir escalando. No detenernos en el avance de los planes de Dios. Yo te animaría a que tú hagas algo que iba a ser inclusive como una dinámica. Quizás porque, como le he dicho, yo soy más maestro a veces que predicador, pero se lo dejo que usted lo haga solo. Coja una hoja, dibuje una escalera, ráyele unos cuantos peldaños y póngale nombre a cada peldaño. Aplíquelo a su familia y póngale a un peldaño crecer en mi relación matrimonial. Póngale a otro peldaño tener mejor comunicación con mis hijos. Póngale a otro peldaño adquirir una casa si no tengo, etcétera. Póngale a otro peldaño discernir qué dones Dios me ha dado y usarlo. Decirle al pastor: hermano José, yo quiero trabajar en la obra del Señor. Es decir, póngale a la escalera peldaños prácticos de cosas que Dios quiere hacer. Eso sería seguir escalando. A veces se nos olvida eso en la vida cristiana y en lo secular, que se asemeja a una escalera. Depende de nosotros si estamos más arriba o más abajo. A veces uno va a la mitad de la escalera y dice: ya no subo más. O a veces dice: sigo subiendo. A nivel profesional y a nivel espiritual se aplica igual. Tú puedes decir: hasta aquí llegué. Como el testimonio que te he dado, por ejemplo, de mis estudios. Yo podía haber dicho: hasta aquí llegué. Me quedo con los 2 años del grado asociado que tengo y ya con eso predico. Pero no hubiera hecho otras cosas que Dios me ha permitido hacer, quizás. Amén. No te detengas. Dios le recordó esa promesa mientras subía y le habló de las maravillas que haría. Dios le abrió el panorama. A veces Dios nos dice: tú piensas que no tengo más, mira, te abro los ojos. Vea el potencial de lo que Dios puede hacer en su vida.
Y quizás eso le motive, como le pasó a Jacob. Esa visión que él tuvo fue como para despertarlo. De hecho dice, despertó del sueño y se quedó, me imagino, diciendo, ¿qué me pasó? Esto que estoy viendo, ¿qué significa? Dios, tú me has revelado algo que no entendía. Y quizás Dios a ti también en este día te está revelando algo que no entendías. Amén. Jacob, por otro lado, debía morir en un sentido espiritual, debía rendirse, debía dejar de correr para asimilar la manifestación de la promesa recibida. Un requisito de Dios para tu crecimiento espiritual es morir espiritualmente. De hecho, eso concuerda con lo que Jesús dijo una vez, que si la semilla no cae en tierra y muere, no da vida. Es necesario. Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, sígame. Es un morir interior, un morir del yo. A eso es a lo que me refiero. Jacob era un tipo, al menos, como dije, era manipulador, mentiroso, jactancioso, se las creía todas, pensaba que él podía jugar con la familia y con Dios y con todo el mundo. Pero Dios le puso un alto en ese momento, ahí en ese desierto. Y tuvo que entender que él tenía que morir a ese ego y despertar y rendirse y dejar que Dios fuera el que trabajara en él. A veces Dios se toma tiempo para explicarnos las cosas, para darnos detalles de lo que ha de venir, pero a veces somos nosotros los que no queremos oír esos detalles porque andamos, como te digo, muy deprisa, huyendo de ese llamado que Dios tiene para con nosotros. Debemos enfrentar nuestros errores, corregirlos, seguir el rumbo trazado. Jacob tuvo que enfrentar su realidad. Si tú lees toda la historia en el Antiguo Testamento, que no nos da tiempo hoy de verla en detalles, como te digo, pero si lees la historia completa, Dios lo hace regresar. Y en el camino se encuentra con su hermano, con Esaú. Y él tiene miedo de que su hermano lo quiera matar. Entonces él manda emisarios, manda unos adelante de él a que le lleven regalos para que lo calmen. ¿Te acuerdas? Si has leído la historia. Y él entonces, cuando llega al frente de su hermano, se tira al piso y se humilla y ya, él piensa que ahí mismo le van a cortar la cabeza porque se lo merecía. Pero en lugar de eso, su hermano lo abraza. Se alegra de verlo, lo perdona y lo restaura. Y se restauran las familias de él y la de su hermano Esaú. Una historia fascinante y a mí me gustaría que alguien hiciera una película de eso. Tiene drama, tiene realidad con muchas cosas que pasamos nosotros también, como familias inclusive, como familias. Necesitamos esos encuentros también como familias. Pero hay que enfrentar errores, corregirlos, detenerse y cobrar fuerza para seguir. Decir, sí, lo hicimos mal antes, pero vamos a hacerlo diferente de ahora en adelante. Como matrimonios se aplica. A veces las parejas tienen que decirse el uno al otro, mira, lo hicimos mal hasta ahora, pero vamos a corregir. Las familias, las iglesias mismas, a veces como iglesia hacemos algo que no está bien y tenemos que admitirlo. Fallamos en la manera en que estamos haciendo el trabajo de Dios, cambiémoslo. Yo tengo un amigo, un pastor, que él me dice, él tiene una iglesia ahora de mucha gente, que ha crecido mucho, pero por muchos años era una iglesia sin crecimiento ni espiritual ni numérico, ninguno de los dos. Y él me decía, pastor, es que hubo unos años en que yo pensaba que yo tenía la fórmula. Y yo no oía ni a Dios ni a nadie cuando me decían, cambia el estilo, cambia la estrategia. Y deja que el Espíritu Santo trabaje, no le estorbes. Dice que un día él estaba en oración y oyó casi audible una voz que le dice, deja de estorbarme. Y era el Espíritu Santo hablándole. ¿Cómo? ¿Quién? Dice, sí, deja de estorbarme. Era él mismo, él echaba la culpa a todo el mundo, pero era él mismo. Y nos pasa igual a veces como matrimonios o como familias, así como iglesia. Le echamos la culpa a los hijos, le echamos la culpa al cónyuge, le echamos la culpa a quien sea, pero tal vez somos nosotros mismos los que estamos impidiendo que se cumplan las promesas de Dios. Jacob, al menos probablemente con lo manipulador y mentiroso que era,
Le echaba la culpa al tío Labán y al otro, los de los familiares de él. Y después le dieron, como dicen, agua de su propio chocolate. Si conoce la historia completa, ¿verdad? Cuando fue a casarse. Así que también hay consecuencias de lo que uno hace. Pero hay restauración. Y hay nuevas oportunidades. Bueno, yo creo que ya con eso concluimos. ¿Cuál es tu meta? La escalera representa una meta también. Una escalera es subir y llegar hasta un punto donde ya no se sube más. En la escalera que vio Jacob, en la escalera que él vio, su meta era conectarse con Dios. Dice que Jehová estaba arriba en la escalera. Entonces, que tu meta sea encontrarte con Dios. Encontrarte con Dios. La meta es Cristo. La Biblia nos habla de que el apóstol Pablo dice que no mirando lo que queda atrás, sino extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al mi llamado, mi supremo llamado, dice, que es Cristo Jesús. Nosotros en Casa del Rey podemos decir eso hoy, extendiéndonos a lo que está adelante, no mirando hacia atrás. Proseguimos hacia la meta. Dile a tu pareja, a tu cónyuge hoy, extendiéndonos, mi amor, tú y yo a lo que está adelante, no mirando atrás. También nos enfocamos en una meta como familia. Dios nos dará las fuerzas, pero tenemos que nosotros ponerle ganas. Como dicen los hermanos mexicanos, que me gusta esa expresión que tienen. Échale ganas, dicen. Vamos a hacerlo. Vamos a echarle ganas. En el nombre de Jesús. ¿Hasta dónde deseas llegar? ¿Quieres quedarte en la mitad del camino o quieres llegar a la meta? En Cristo Jesús. Oremos. Gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada. Una producción de Casa del Rey, Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando a Popka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.